Muy buenas a todos, gentes. Bienvenidos a una entrega más del curso de HTML5 del canal de Magic Code. En esta oportunidad toca ver selectores, ¿sí? En la clase pasada estuvimos viendo cómo introducir, cómo incrustar estilos en nuestra página, ¿sí? HTML. Y estuvimos viendo algunos ejemplos, pero siempre seleccionando un elemento, ¿sí? En particular. Bien, hoy vamos a ver todas las opciones que tiene CSS para, digamos, seleccionar un elemento o un conjunto de elementos a la hora de darle estilo. Bien, vamos a empezar. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo que se podía seleccionar un... cambié el teclado. Bien. Se seleccionaba un elemento con el nombre del elemento, ¿sí? Y se le asignaba un atributo con un valor, ¿sí? Bien. Cuando nosotros aplicábamos esto, era el elemento P, para todos los elementos P, el color rojo, ¿sí? Tenemos estos párrafos, que aunque esté dentro de una cita, como pueden ver, es un párrafo, ¿sí? Párrafos por aquí y párrafos por allá, ¿bien? Bueno, otra manera que tiene CSS de seleccionar elementos por nombre es haciéndolo en listas, ¿sí? Nosotros podríamos seleccionar todos los párrafos separados por coma, todos los títulos H1, ¿sí? Y de esta manera, si guardamos, podemos ver que nuestros títulos H1 se volvió en rojo igual que los párrafos. Esto, que es título, es un H2, por eso no está cambiando, ¿sí? Yo podría incluso agregarle acá H2 y al guardar vemos que también le aplica nuestro color rojo. ¿Bien? Entonces, de esta manera nosotros podemos seleccionar una lista de elementos y aplicarles un atributo, un color, ¿sí? Generar una regla para esa lista de elementos. Bien, otra manera de seleccionar con elementos, con el nombre de elementos, es con con el símbolo, la boquita de cocodrilo, con el paréntesis angular, ¿sí? ¿Cómo se usa esto? Tenemos que indicar una sección, no, un elemento padre, ¿sí? Y vamos a decirle que todos los elementos hijos de este elemento section se conviertan al color rojo, ¿sí? ¿Se entiende? Es todos los elementos de la derecha que pertenecen o que son hijos del elemento de la izquierda, ¿bien? Tienen que ser hijos directos, vale aclarar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Miren, si nosotros aplicamos esto, nos damos cuenta que tenemos párrafos en esta sección, ¿sí? Tenemos este párrafo y este párrafo que está dentro de una cita, ¿sí? ¿Qué significa? Que estos párrafos son hijos directos de esta sección, pero este párrafo es un hijo de este elemento, ¿sí? En este caso una cita, por lo que a este párrafo o a este elemento no se le aplica el estilo. Como pueden ver, el párrafo que está dentro de una cita no está recibiendo el color rojo porque no es un hijo directo, ¿sí? ¿Se entiende? Heredan los elementos directos. Bien. Perdón. Otra manera de seleccionar con los nombres de los elementos es, por ejemplo, con el signo más, ¿sí? Bien, y esto se lee así. Es todos los elementos que están precedidos, o sea que tienen por encima, inmediatamente por encima, un elemento H en este caso, ¿sí? Serían todos los párrafos que por encima tengan un elemento H, ¿sí? H1.
Bien, y aplicamos esto y nos damos cuenta de que este es el único párrafo, ¿sí? Como pueden ver, es este, ¿sí? Este párrafo es el único de toda nuestra página que tiene un H1 por encima, ¿sí? Por ejemplo, si yo cambiase esto a H1, mi párrafo hijo único se tendría que poner rojo. Guardamos, perdón, tenemos que guardar acá. Guardamos acá y efectivamente mi párrafo hijo único también se convierte al rojo porque por encima tiene un elemento H1. De esta manera podríamos hacerlo con todo lo demás, ¿sí? Si yo digo que todos los elementos P que por encima tengan otro elemento P, ¿sí? Se me convertirían todos los que por encima tienen un elemento P, ¿sí? Este párrafo por encima tiene un elemento P, este párrafo no tiene un elemento P por encima, de tal manera que no aplica la regla, entonces no se vuelve rojo, y esto lo mismo. Este elemento no tiene un párrafo por encima, bueno, ninguno de estos, ¿no? Entonces todos los demás que tienen aplican a la regla, ¿sí? Muy bien. Y por último, para terminar con los selectores por nombre, ¿sí? Por nombre de elemento, vamos a ver una última manera que es seleccionando con este símbolo que es el de la ondita, que perdón que no sé cómo se llama, que lo que hace es todos los elementos que coloquemos a la derecha, en este caso nuestros párrafos, ¿sí? Que estén por debajo del elemento de la izquierda, ¿sí? Es parecido al que vimos recién con el signo más, pero este no es estrictamente el que esté por debajo, sino que todos los que estén por debajo, ¿sí? Así que si nosotros aplicamos, vemos que estos párrafos que están por debajo del H1 aplican, esta sección de aplica y este párrafo que está por debajo de este aplica, ¿sí? Bien. Estos de acá no aplican porque están debajo de un H3, ¿se entiende? Entonces, al no ser un H1, los excede de la regla, ¿sí? Perfecto. De esta manera terminamos de ver todas las maneras que existen de seleccionar por nombre de elemento. Ahora lo que vamos a ver es cómo seleccionar específicamente un elemento por su ID, ¿sí? Nosotros en clases anteriores, cuando vimos HTML, vimos que a los elementos le habíamos asignado, podíamos asignarle un atributo que se llamaba ID, ¿sí? El ID era un nombre único que tenía que tener ese elemento, ¿sí? Es un nombre único para cada elemento al que le asignemos un ID. En este caso le vamos a poner mi elemento, ¿sí? Mi elemento lo voy a seleccionar yo utilizando la almohadilla, ¿sí? O el asterisco, perdón, o el numeral, seguido del nombre de la ID, digamos, el valor de la ID de ese elemento, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi elemento, ¿sí? Mi elemento, si yo guardo esto, primero vamos a guardar esto para que tenga ID, y de ahora vamos a guardar esto. Y vamos a ver que el único, aunque es un párrafo y hay un montón de párrafos, que aplica este color, ¿sí? Es el párrafo o el elemento que tiene el ID mi elemento, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es la manera de seleccionar específicamente un elemento asignándole una ID, ¿bien? Otra manera que tenemos de seleccionar, pero un grupo de elementos, ¿sí? Es mediante la clase. Ustedes, como pueden observar, yo acá he creado esta sección con 4 párrafos que tiene asignada a la clase mi clase. Esperen, lo voy a hacer con estos de acá. Yo, por ejemplo, puedo crear una clase. Para seleccionar por clase, lo que vamos a usar en vez de el numeral es el punto, ¿sí? Y voy a crear una clase que se llame letra grande, ¿sí? Y lo que voy a hacer es
asignarle un valor, una fuente de tamaño 40, ¿sí? Píxeles. Bien. Entonces, yo todos los párrafos o todos los elementos que quiero que tengan letra grande, en este caso, ¿sí? Les voy a asignar una clase, la clase letra grande, ¿sí? Quiero que ese elemento de ahí y este elemento de acá tengan en la clase letra grande. ¿Bien? De esta manera, yo si guardo esto, lo que hago es aplicarle la letra grande a este párrafo y el entra y al párrafo 1 de aquí, ¿sí? Entonces de esta manera uno va generando clases con un montón de características y puede después ir aplicándoselas a los elementos que necesiten esa característica, ¿sí? Bien, entonces de esta manera seleccionamos por clase, ¿sí? Con el numeral es por ID y con el punto es por clase. Perfecto. Ahora vamos a ver otros selectores, ¿sí? Que son bastante específicos, pero quiero que les queden para que prueben y para que sepan que existen y por si en algún momento les sirve para algo, que son los selectores de por nombre de elemento, ¿sí? Vamos a seguir usando nuestros ejemplos P de párrafos, encerrando entre corchetes un atributo que contenga, ¿sí? En este caso vamos a elegir el atributo name. ¿Bien? Nosotros habíamos visto cuando vimos los elementos de HTML que nuestros elementos podían contener otros parámetros. Uno de ellos era el parámetro name, ¿sí? Entonces, a este elemento le vamos a asignar un name que se va a llamar mi nombre. Bien, entonces, si yo quiero seleccionar este elemento P con este nombre de parámetro, con este valor, ¿sí? Lo que hago es poner el elemento, corchetes y el parámetro, ¿sí? Mi nombre. Si yo guardo, vamos a ver, guardar acá. Bien, lo que conseguimos es que se le aplique el atributo de la regla, ¿sí? Vamos a cambiar esto por color para hacerlo más. Bien, entonces, volvemos rojo nuestro elemento seleccionando su parámetro name con su valor. Bien, otras maneras de hacer esto, no tan específico como escribir todo el valor, es usando nuevamente el guioncito ese en ondita, prometo averiguar cómo se llama, ¿sí? Y poniendo una palabra, ¿sí? Esto significa así. Los elementos P se lee así. Los elementos P que tengan el parámetro name y que tengan, ese parámetro name tenga como valor la palabra mi, ¿sí? En algún lugar, ¿sí? En este caso tenemos la palabra mi al comienzo, ¿bien? Entonces, si yo guardo, ustedes ven que siga aplicando el color. Vamos a cambiar el color para que veamos que funciona, ¿sí? Entonces, yo estoy seleccionando cualquier elemento que tenga como parámetro name con la palabra mi dentro. Por ejemplo, vamos a poner otro párrafo como este. Vamos a ponerle el parámetro name y el valor mi. No, a ver, vamos a decir color mi, ¿sí? También contiene la palabra mi. No es lo mismo la palabra mi que color mi todo junto. Ya vamos a ver, ¿sí? Tiene que ser la palabra mi. O sea, una palabra es separada de otra. ¿Bien? Si yo aplico así, según esta regla, contiene mi palabra mi, ¿sí? Aunque se llame diferente. Entonces, si yo guardo, bien, me aplica mi estilo, mi color violeta a ese párrafo también, porque está cumpliendo con la regla, ¿sí?
Entonces, de esta manera, seleccionamos nombres de valores de parámetros sin ser tan específicos, ¿sí? Bien, otra manera en que se puede utilizar esto es, perdón, con la flechita esta, con el elevado, con la potencia. Yo lo conozco, digamos, se usa para potencia. Vamos a ver. Bien, ¿cómo se lee esto? Es todos los parámetros que en el valor name, perdón, seleccionamos todos los elementos que en su parámetro name empiecen con la letra, no es con la palabra mi, sino que empiecen en mi, ¿sí? En este caso, vamos a guardar, ¿sí? Y vemos que este valor empieza en mi y este no, por eso se volvió al color negro, porque no aplica la regla. Pero si yo pusiera mi color así todo junto, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que esto es una sola palabra, no es la palabra mi, sino que empieza con mi y guardamos, vuelve a aplicar la regla, porque comienza con mi. Bien, después tenemos otro símbolo que es el asterisco. No, perdón, primero el peso. El de peso es, digamos, el opuesto. Es el que termina con mi. Si yo aplico, se me deberían... justo este termina en mi acá. Como pueden ver, en este párrafo de acá, se me fue el estilo porque no aplica, pero si yo pusiera nombre mi, por ejemplo, volvería a aplicar la regla, acá, y volvería a tomar el valor del atributo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, con el signo peso, seleccionamos parámetros que el valor termine en mi. Bien, y por último, el asterisco, que lo que hace es seleccionar elementos que con parámetro contengan la cadena de caracteres mi, ¿sí? No importa si es al medio o al final, ¿bien? Yo voy a guardar esto y, por ejemplo, si yo le saco mi y mi a esto, ¿sí? Deja de aplicar la regla. Pero si yo pongo, por ejemplo, min, bueno, justo tengo una I ahí, ahí, nombre, ¿sí? Tengo la cadena de caracteres mi regla dice que tiene que tener mi, no importa dónde, ¿sí? Entonces yo guardo y nuevamente vuelve a tomar el valor de mi regla. ¿Perfecto? ¿Se entiende? Bien, entonces estas son maneras de seleccionar un elemento con el valor de un parámetro y algunas mini reglas, digamos, dependiendo del símbolo que preceda al igual. Muy bien. Para terminar, vamos a ver lo que se conoce como pseudoclases, ¿sí? Las pseudoclases son, digamos, herramientas que nos provee CSS para seleccionar también elementos, para dar estilo a elementos cuando ninguna de las otras nos ha servido, ¿sí? Bien, las pseudoclases tienen nombres específicos, ¿sí? Esto es así, vamos a seleccionar. Tenemos la primera pseudoclase, voy a usar el elemento P, ¿sí? Para seleccionar. Primero se pone el elemento que queremos seleccionar, dos puntos, ¿sí? Y vamos a ver, no, estoy malo. Una pseudoclase que se llama firstChild, ¿sí? Bien, el firstChild lo que hace es el primer elemento hijo de algún otro elemento que sea un párrafo, le va a aplicar el valor, ¿sí? En este caso, como pueden ver, yo en estas secciones
mi primer elemento, ¿sí? Mi primer hijo no es un párrafo, por eso no aplica nada. ¿Bien? En mi segunda, bueno, este es un párrafo que está solo, que no es hijo de nadie, entonces tampoco aplica, perdón, me seca la garganta. Bien, en esta sección mi título es mi primer hijo, entonces tampoco aplica, y en esta sección mi primer hijo es un párrafo, entonces sí aplica. ¿Sí? Bien. Ah, y acá teníamos una cita que, como toma, digamos, que es hijo de esta, entonces como es un primer hijo de este elemento, también le aplica el valor, ¿sí? De esta manera se utiliza la pseudoclase firstChild, ¿sí? Bien, otra pseudoclase, perdón, que se conoce es, como está la de firstChild, está el lastChild, ¿sí? Como el último. Bien, entonces, si el último elemento de un hijo de un elemento es un párrafo, le va a aplicar el valor de los atributos o le va a aplicar la regla, ¿sí? Entonces guardamos y vemos nuevamente que en esta lista de párrafos que están dentro de una sección, estos son todos hijos, el último hijo es un párrafo, entonces aplica la regla, ¿sí? Este párrafo es un hijo único, por lo que, y como es el último, también, porque tenemos el H1 y el párrafo. El último elemento es un párrafo, entonces aplica. ¿Bien? A todos los elementos últimos, ¿sí? Y este, como también es único y es el primero y último, también aplica. Si yo, por ejemplo, déjenme mover esto un cachito, bien. Si yo, por ejemplo, agregar acá un elemento span, por ejemplo, ¿sí? Que diga soy un elemento, soy el último elemento, y guardamos, inmediatamente la regla no aplica para este, porque no deja de ser el último elemento, ¿sí? Y deja de ser el último hijo párrafo que tiene, deja de ser un párrafo último hijo. Bien, entonces, borramos esto, volvemos a guardar y volvemos a aplicarle la regla a nuestro último elemento hijo, ¿sí? Bien, entonces, tenemos el primer hijo y el último hijo. Otra pseudoclase es la de, vamos a ver acá, nthchild, ¿sí? Esta la voy a usar de esta manera. Acá yo antes de empezar la clase había creado esta sección con una clase de nombre lista P, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar por clase esa sección, ¿sí? Lista P, ¿sí? Y dentro de esta lista voy a seleccionar todos los párrafos que contenga. ¿Bien? En realidad no es todos los párrafos, sino, bueno, lo vamos a ver ahora en ejemplo. Lo que hago yo con esta pseudoclase es seleccionar de un grupo de párrafos, que es este el caso, ¿sí? Son un grupo de párrafos que pertenecen a esta sección. Puedo acá recibir un parámetro, ¿sí? Que me indica la posición de ese elemento en ese grupo, ¿sí? Para que se entienda, lo vamos a ver. Si yo quisiera seleccionar el párrafo 2 de este grupo, yo, como es el segundo, si tenemos 1, 2, 3, 4 elementos, cada uno tiene esa posición, ¿no? La posición 1, 2, 3 y 4. Si yo quisiera seleccionar el 2, entonces podría poner acá el número 2 y me aplicaría mi estilo a mi párrafo 2, ¿sí? Podría ser el 4, podría ser 4. Bien. Una utilidad de esto bastante buena podría ser, ¿sí? Por ejemplo, vamos a copiar. Si yo copio, ¿sí? Y quiero que el primero tenga color violeta y el segundo rojo, y el tercero violeta y el cuarto rojo, ¿sí? Lo que podría hacer es copiar esto para los cuatro cosas y yo voy a poner acá red. Ya, vamos a poner ¿sí? Color red. Bien. Y a este también. Color red.
Bien, vamos a guardar. Entonces acá me aplicó solamente este porque recuerden que en cascada me va pisando los valores. Bien, pero entonces yo podría poner 1, 2, 3 y 4, y de esta manera ocurriría la magia y entonces tengo un color un párrafo de un color, el siguiente de otro, el siguiente del mismo del primero y el cuarto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, pues, por ejemplo, esto fuera dinámico y si se fueran generando, digamos, párrafos, no nos serviría, ¿sí? Pero para que se entienda cómo aplica, digamos, cómo es que recibe el parámetro, quería mostrárselos así. Pero para hacer las cosas más fácil, ¿sí? Porque esto lo que tiene de lindo la programación es que siempre alguien hace las cosas más fácil. Entonces CSS nos brinda unas palabras claves, ¿sí? Como son odd y como son even o even, ¿sí? Bien, vamos a aplicar esto y ustedes ven que no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque la palabra odd significa impares y la palabra even significa pares. Entonces, no importa cuántos párrafos yo copie, siempre todos van a cumplir con la regla, ¿sí? Siempre que pertenezcan a este grupo de párrafos, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos seleccionar así, grupos de elementos según la posición que ocupan en un grupo. ¿Bien? Y por último, porque me acordé que no era el último, me queda una pseudo clase más, ¿sí? Que se usa de la siguiente manera. La voy a escribir y ahora la explico, ¿sí? Es not. Bien. La pseudoclase not, ¿sí? Recibe como parámetro un elemento. Y esto se lee así. Quiero que me ponga dentro de los elementos que pertenezcan a una sección, ¿sí? Hijos de una sección, todos los elementos que no sean párrafos, que me los ponga, en este caso, en violeta, ¿sí? O que le aplique la regla. Entonces vamos a guardar, y como pueden observar, todos los elementos que no son párrafos y que están dentro de una sección, ¿sí? Se volvieron violeta. Incluso este, que es un spam, que está dentro de un párrafo, pero al no ser un párrafo y heredar, digamos, heredar de una sección, aplica la regla, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos terminado de ver todas los selectores, ¿sí? que nos brinda CSS para poder justamente seleccionar los elementos para aplicarle nuestras reglas y personalizarnos a uno, ¿sí? Entonces, con todo esto, se hace una clase un poquito larga, pero espero que se haya entendido, que quede un buen material para repasar. Hemos terminado de ver los selectores y vamos a empezar a ver ya propiedades en la próxima clase, ¿sí? Así que sin más, no se olviden de suscribirse, darle like y nada, espero que estén disfrutando, que les guste la clase y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.